Bienvenidos otro día más a Libros for la Gente. Hoy os voy a hablar del libro de Wiley Esquiboy y vamos a ver qué nos cuenta de su vida y de sus aventurillas dentro vídeo. Bueno, pues aquí estamos otra vez más en Libros for la Gente, ya sabéis, mi nombre es Señor Corva, lo tenéis por aquí abajo, ¿vale? Esto es una colaboración entre el Zoo Show y Evolve the Streets. Logos por todos lados, ¿vale? Y hoy os voy a hablar de este librito, Wiley Esquiboy, ¿vale? Me lo leí en 2 días, porque estaba súper interesante, es una lectura súper ágil. Primero de todo decir que el formato es un poco curioso, ¿vale? Vamos al grano. Él mismo ya empieza diciendo que yo hubiese escrito un libro solo hablando yo sería algo injusto porque no solo hay un Wiley, ¿no? Cada persona que me conoce tendrá una forma de definirme, entonces eso lo hace para presentar primero de todo las 4 partes que tiene el libro, Richard, Kylie, que es como le llamaban en casa, Wiley y The Godfather, ¿no? 4, ¿vale? Y aparte de eso también da espacio a gente que lo conoce, gente importante de su vida, de su experiencia profesional, etcétera, como pueden ser su padre, como puede ser su hermana, como puede ser Range 32, como puede ser su manager, como pueden ser otros MCs de la escena grime, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que es muy interesante. El libro está escrito en capítulos muy cortitos. Si vamos a los contenidos, estamos hablando de 96 capítulos, ¿vale? 96 capitulillos. Ya te digo, muy cortitos, muy breves, con básicamente capítulo por anécdota, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos al lío. La primera parte, ¿no? La parte 1, la parte de Richard. Bueno, habla de su infancia, habla de cómo su padre, que era músico de reggae, influyó enormemente en su formación musical. Desde pequeñito que ya quiso pillar unas cajas que había ahí y se vio que tenía interés por la batería, pues su padre muchas veces se lo llevaba a los ensayos, a las sesiones de grabación, etcétera, etcétera, ¿no? También vemos su experiencia en Kent. Cuando sus padres se separaron, se fue a vivir a Kent con su abuela y bueno, como allí pues era un sitio mucho más tranquilo, ¿no? Fuera de la locura que puede haber en London, y como él pues destacaba sobre todo en el fútbol y tal, pero bueno, eso es un poco lo que nos vemos en la primera parte, ¿no? Un poco sus memorias de infancia, familiares, etc. Y aquí es importante porque aquí ya empieza a poner las bases de lo que él... Recordemos que Wiley es el creador del grime, ¿no? Vamos a dejarlo claro esto, creo que todo el mundo lo tiene entendido esto, ¿no? O sea, si el grime existe es por este hombre, ¿no? Vale. Pues un poco él hace esa conexión del grime con las músicas que estaban sonando en ese momento, ¿no? El jungle, el dancehall, una cosa, la influencia caribeña que tienen pues muchos de ellos inmigrantes en el Reino Unido y tal, ¿no? Es curioso porque hay una parte aquí que, bueno, os voy a poner aquí, ya sabéis el texto, ¿vale? Que dice, but you had to have bars. If you asked for the mic and you didn't have any talent, you wouldn't get the mic again. Enough. The good people will get the rewinds, they will get noticed. That's how it was with dancehall, with raga, and with reggae back in the day. Y ahí establece la conexión con lo que pasaba con el grime, ¿no? That culture also fed into jungle. Jungle knowledge is important. Pues lo que decía, ¿no? Las bases del grime vienen de esa cultura del reggae, del dancehall, del raga, del jungle. ¿Vale? También empieza a hablar de las pirate radios. Y ahí vamos a la parte 2. La parte 2 de Kylie, que bueno, es un poco como vemos que el niño está empezándose a interesar desde muy joven con el grime, como se desmarca del garage, que era la música del momento. Estamos hablando de finales de los 90, principios del 2000, ¿vale? Y como el grime se separa de ese garage, que es más una música de baile para entretener, ligera, etcétera, etcétera. En parte porque a los clubs a los que se tenía que ir, pues se tenía que ir muy bien vestido, muy guay, y ellos iban, pues en parte para poder conseguir
pues eso, ¿no? Ligar y esas cosillas que todos hemos hecho, y por eso lo hemos hecho todos, ¿eh? Al Jamboree habéis ido, ¿a qué habéis ido al Jamboree, A escuchar la música que pincha el Yoda 3000 veces más, Pues no, vais a ligar, como muchos, Pero bueno, un saludito, a la gente del Jamboree. No sé. Las Pirate Radios, para el que no sepa, básicamente eran radios piratas, o sea, tal cual. Radios que se instalaban en un edificio y duraban lo que duraban. O sea, se tenían que ir moviendo porque el sistema de concesiones audiovisuales en Inglaterra es súper complicado y está súper controlado, ¿vale? Y entonces ellos instalaban su radio con un emisor pequeño y que tenía un radio de lo que pudiese ser, y esa radio tenía que ir moviéndose y cada radio competía con otra, como se hace con los sound systems en el dancehall, etcétera. Pues ahí se llevaba el nivel radio. ¿Qué pasa? Que en esa escena él empieza pues a petarlo mucho a través de sus discos y aparte a través de las producciones que empieza a crear. De las Pirate Radios, que a mí me interesa mucho este concepto, ¿no? Porque eran batallas, eran los batallas de gallos, los micros abiertos y tal, pues con ese ritmo de trasfondo de jungle más apretado, más tal, y eso acaba cogiendo esos ritmos más frenéticos y tal, y en vez de hip hop o garage, transforman o crea ese sonido que era el Esky Beat, que por eso lo del Esky Boy, que es el que lo hizo famoso y es el que un poco marca las pautas de lo que es el sonido grime, ¿vale? Es interesante porque también habla mucho en este episodio, en este capítulo, como él lo daba todo por la cultura. Él quería hacerse la vida con la música, él había probado de trabajar con su padre y un día le dijo, mira, yo me voy a dedicar a la música. Y entonces lo dio todo. Él editaba sus propios discos, los vendía en las tiendas, todo muy do it yourself, ¿no? Es importante porque él tiene la teoría del shoebox theory, ¿ok? Shoebox theory. Básicamente, pues esa cajita de las bambas que te guardas debajo de la cama y donde vas metiendo la pasta, ¿no? Pues él dice que ahí también guardaba sus letras. Una forma metafórica de decir que ahí es donde iba todo su producto. Y él explica cómo él se gastaba el dinero que iba ganando a la venta de sus discos, no en ropa y en caprichos o tonterías, ni tan siquiera en comida, sino en reinvertir en la cultura y en reinvertir en la producción de música, ¿no? Y dice, I spent it, but not just on clothes and shit. I was DJing and was on the radio, buying records, spending my lunch money on records, starving. Not actually starving, but not spending money on food. Wait until I got home to eat and all that shit. ¿Vale? En vez de ir, pues me lo curro y... I used that money to try and build up what we were doing. More equipment, more studio time, setting up shows, promoting shows, helping people out. I was investing it back in. The shoebox will be empty for a minute, but then it will come back with more. My dad called it the shoebox theory. Use your money to grow. He did a similar thing with his businesses. ¿Vale? Y a partir de ahí ya, en la parte 3, que es la parte que se titula Wiley, ya vemos más su carrera profesional, ¿no? Los contactos con los sellos, para mí es la parte un poco... por un lado más aburrida y repetitiva, ¿no? Porque insiste mucho en cómo parece que intenta limpiar su nombre por la época que va del 2007 al 2013, en la que él se dedica a hacer música y dice, si hacía un disco de tal, luego me iba al estudio y hacía un disco de grime, ¿no? Si hacía un disco más houseero, siempre intentaba devolver a la cultura tal. También es un episodio que vemos que él está empezando a generar dinero y cómo él decide gastar su dinero. Decide gastarlo en sus amigos, decide decirle a su familia, mañana nos vamos a Toronto, y se van a Toronto un mes, todo pagado. Oye, vente que pum. Y básicamente esa forma de decir, porque él se justifica y dice, yo no tengo millones en el banco porque me he gastado mucho en otra gente. Y ahí viene la parte cuarta, ¿no? La parte del Godfather, del padrino, que ya es la parte en la que él se ve como, bueno, yo he creado esto y
no sé si sabéis, pero hay mucho follón con Wiley y Twitter porque se mete con todo el mundo. Y él dice, esto es básicamente lo que hacíamos en el Pirate Radio y en los freestyles, lo que pasa es que he llevado a otro nivel. ¿Para qué? Para subir el nivel de todos, porque si tú me picas y yo te pico, y así nos vamos mejorando y no nos dormimos en la parra. ¿Me entendéis? Eso que debería estar pasando también en el hip hop, pues él lo lleva a ese extremo, ¿no? Curioso de este apartado, habla mucho del beef con Dizzy Rascal, ¿vale? El beef que no es un beef verdadero, sino que sencillamente cuenta la anécdota como les había salido un show y en esa época el manager de Dizzy y el suyo eran el mismo, ¿vale? Porque estaban empezando los dos ahí a puntear y el manager le dijo no te lleves a Dizzy porque sabían que había problemas con otra banda que estaban esperándolos allí. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron ahí por culpa de problemas que había con Wiley, Dizzy fue apuñalado y entonces eso nunca se lo perdonó y a día de hoy aún no se hablan, ¿vale? En el libro él insiste mucho incluso hay una carta abierta a Dizzy diciéndole pues que lo perdone y que el pasado es el pasado y que él debería haber actuado mejor y haber sabido que donde se metían era un problema, pero que también tiene que respetar y darle crédito por haber sido el quien básicamente hizo de Dizzy lo que era, porque fue el pique lírico entre Dizzy y Wiley que hizo que los dos pues fueran los más grandes del grime hasta día de hoy. Y el que diga lo contrario miente, ¿vale? ¿Qué más? También, claro, también vemos en esta parte como su experiencia como padre está haciendo que cambie su personalidad. Se ha mudado a vivir al extranjero, creo que últimamente está viviendo en Rotterdam. Su incapacidad de vivir en Londres porque hay demasiados recuerdos, porque le traen demasiadas movidas, por el tema de las bandas. Cuenta sus apuñalamientos, por qué pasaron, por qué le cortaron la cara. Todas estas cosas que no quiero descubriros para que os leáis el libro. Y si queréis que os la descubra, porque no podéis leer en inglés, pues me lo mandáis tiki 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 y haré un vídeo Wiley Part 2 con las cosas más juicy del librito, ¿vale? Pero volvemos a esto, ¿no? Estamos hablando del Godfather, ¿no? Del apartado cuarto, donde nos cuenta mucho también que él lo único que ha querido hacer siempre es música. Él la fama no le importa, el dinero quiere tenerlo para que su familia pueda vivir tranquila, pero él lo que quiere es hacer música y música y música. Que él se define a sí mismo como una rata de estudio, ¿no? Un tipo que está siempre en el estudio haciendo y produciendo. También cuenta que uno de sus triunfos más grandes es Skepta. Y lo dice porque básicamente Skepta era DJ cuando él lo conoció y fue gracias a Wiley que se lanzó a hacer de MC y se lanzó a lo que es Skepta ahora, ya por lo que le conoce todo el mundo, ¿vale? Y eso es un poco todo, el librito este, lo que nos trae, ¿vale? Os lo digo, es un libro súper interesante, me lo leí en 2 días, porque estaba súper enganchado al libro, ¿vale? Y eso, dale a like, dale a me gusta, suscribir y todas esas cosas, ¿vale? Por cierto, que en los otros vídeos me he olvidado de decirlo, la música que suena de fondo, ¿vale? Son artistas que yo encuentro por YouTube o por otras vías, ¿vale? En las que al final siempre pongo un crédito. Bueno, pues chequeadlos porque son peña que están haciendo beats muy interesantes, instrumentales muy molonas y bueno, gracias a ellos por dejarme usar sus beats de forma gratuita. Y hasta aquí todo. Seguidme en Instagram, ¿vale? Que tenéis ahí reseñas de vídeos, de películas, de libros y de discos. Y un abrazo y un saludo. Paz. Ya sé que os dije que os hablaría de este libro pronto, ¿vale? Está ahí, lo tengo pendiente. Deciros, me ha llegado esta novedad, ¿vale? Más grime. El libro se cae a cachos un poquito, la edición no es muy buena, pero lo que importa es el contenido, ¿vale? Y dentro de poco espero que en el próximo mes, ¿vale? No me voy a pillar los dedos como antes. En el próximo mes hago una reseña de este libro, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado, ¿vale? Dale a suscribir. ¡Hala! Saludos.
Esquiboy, Wiley, Wiley, yeah. Escucharos el último álbum de Wiley que dicen que es el último, que no va a sacar más, que es un pepinaco enorme. ¿Me entendéis? Enorme.